El día de hoy vamos a estar trabajando una lectura en base a una sola carta. Estoy trabajando con el tarot 8 Zen, que a muchas personas les gusta decir que es un tarot más terapéutico, pero eso es clásico de quien no conoce el tarot y no entiende que este es un mazo bastante ajustado a la norma y bastante alineado con los mazos clásicos. Ya 8 tuvo un respeto extremo respecto de la orgánica del tarot. Lo único que cambiaron fueron el nombre de los símbolos, pero entendemos que cuando habla de agua, habla de copa, que cuando habla de llamas, habla de bastos, que cuando habla de arcoíris, habla de oros, y cuando habla de nubes, habla de espadas, ¿cierto? No hay que ser muy brillante para entender esa relación simbólica. Y el resto agrega una carta, que es interesante esa inversión que hace entre el maestro y la nada, pero eso ya es propio de quien quieras estudiar ese mazo en particular. Para todos los otros efectos, el gran aporte del mazo de 8 Zen es que incorpora elementos de la tradición oriental para ayudarnos a comprender mejor las cartas desde ciertos mitos, leyendas, desde ciertos personajes. Por ejemplo, menciona a Buda, menciona a Krishna, menciona distintos como elementos de la cultura oriental que nos pueden ayudar a comprender mejor algunos significados o algunos enfoques, pero es un mazo como cualquier otro, hermoso, muy bien dibujado, muy bien ilustrado, que nos logra transmitir quizás a nivel inconsciente imágenes muy profundas, pero eso no te exime de estudiar ni te exime de aprender. Así que el día de hoy vamos a partir preguntando un consejo, ¿cierto? Vamos a armar una lectura desde la nada, no vamos a pedir preguntas ni nada, ni una estructura, ni un esquema de lectura. Y vamos a sacar una carta, la carta que nos apareció es la carta de El Carro, que en el tarot de 8, que como en muchos mazos y muchos autores, le ponen un nombre. Sabemos que el arcano 7 es el carro. Eso no va a cambiar, sea el mazo que sea, esté en colores, esté en otro idioma, da lo mismo. El carro es el carro, acá se llama la conciencia, que es la palabra que él usa para definir este proceso de individuación en el que estamos empezando a salir al mundo con nuestras propias herramientas. ¿Por qué? Porque todo lo anterior, todo lo que vimos entre el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador y el sumo sacerdote, tiene que ver con la familia, con la educación, con nuestro lugar de origen. A partir de los enamorados, yo empiezo a definir quién soy, quién quiero ser, con quién me quiero relacionar. Todavía vengo cargando con estos condicionamientos familiares de los que no soy plenamente consciente, pero empiezo ya a perfilarse el yo. Este yo que va a insertarse en la realidad con las herramientas que todos tenemos, ¿cierto? Mente, espíritu, emoción, cuerpo, recursos creativos, o sea, tenemos esa forma de crecer, que esto puede relacionarse, por ejemplo, con la adolescencia o con la juventud, con la época en que ya nos emancipamos un poco, quizás elegimos irnos de la casa, estudiar, viajar. El carro siempre se asocia a un desplazamiento, a un movimiento desde un lugar a otro, pero no tiene por qué ser un viaje en sentido literal, puede ser un viaje también en sentido figurado, como un viaje de conciencia, de autoconocimiento, de autoexploración. Y la cualidad que en este mazo tiene, si tú te fijas, aparece una figura que está como en las sombras, como una especie de silueta, y se abre este telón y aparece un rostro, que es el rostro que nos permite como revelar nuestra propia verdad, más allá de esta como velo, de esta capa que no nos deja ver la realidad como tal o nos hace ver ilusiones y fantasías, ¿cierto? Porque hasta esta edad estamos viendo la realidad a través de los ojos de nuestros padres. Y cuando digo esta edad, no tiene por qué ser los 20 años, pueden ser los 40, pueden ser los 60, porque venimos cargando con eso desde hace mucho tiempo y no nos hemos dado el trabajo de quitarnos esa venda. La conciencia, ¿cierto? El desarrollo individual es algo que caracteriza al arcano 7 en la búsqueda de su lugar en el mundo. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Soy la réplica de mi papá, llevo el nombre de mi abuelito, soy las expectativas de mi madre, soy mis traumas, no soy nada de eso. Yo soy un ser que está en proceso de tomar conciencia, de transformarse, de aprender, de tomar herramientas, de desarrollar sus dones. Y la toma de conciencia es muy importante recalcar que tiene siempre que ver con el dolor. Aquellas cosas que nos duelen son las que nos despiertan. Sin dolor no hay toma de conciencia. Hasta nuevo aviso, así es la encarnación humana. Si pudiéramos aprender sin esa como espada que nos atraviesa el corazón, sería precioso, pero hasta ahora nuestra evolución requiere que para despertar algo nos tiene que hacer ruido, algo nos tiene que incomodar, algo nos tiene que lastimar, y tenemos, una vez que nos damos cuenta de eso, tenemos que ser capaces de salir del lugar de la víctima y empezar el camino del aprendiz. El carro tiene que ver un poco con eso, nos apareció la carta invertida, por ende tenemos que analizar un poco más dónde está la contradicción, ¿no? En
en los mazos tradicionales, donde sale el carro, ¿cierto? Por ejemplo, acá tengo un mazo muy clásico, bianconero, ¿cierto? Donde vemos los dos caballos y la figura central. Y lo que estamos viendo es el desarrollo de aspectos masculinos de la personalidad, porque vamos al mundo, vamos a desarrollarnos, vamos a hablar, a opinar, a usar nuestras herramientas, pero también estos dos caballos nos dan cuenta de nuestras polaridades internas, polaridades, contradicciones que tienen que ver con masculino y femenino. Si tú te fijas, la composición del arcano 7 se puede formar con el 3 y el 4, que nos llevan a la emperatriz y al emperador. Se pueden formar también con el 2 y el 5, que nos llevan a la sacerdotisa y al sumo sacerdote. Son distintas formas de caminar la vida, distintos enfoques que podemos poner al servicio de un mismo camino o que nos van a estar todo el rato llevando en una dirección en otro. Mientras más armonía haya entre masculino y femenino, entre mente y emoción, entre cuerpo y espíritu, más coherente, más alineado va a estar nuestro camino, nuestro propósito. De lo contrario, vamos a estar moviéndonos desde el ego, desde la herida, desde la búsqueda de reconocimiento, de valoración, de todo lo que no tuvimos, pero no vamos a estar afirmando nuestra identidad en el mundo, sino simplemente resolviendo algo que quedó pendiente en el pasado. Ahora, no hay una forma correcta de hacer esto. Si estamos cursando el arcano 7 es porque es donde estamos, ¿ya? Siempre que te aparece una carta, sobre todo un arcano mayor, es donde tu conciencia está anclada en este momento o en esa área de tu vida. Los arcanos menores, a diferencia de los mayores, nos dan una conciencia más cotidiana de lo que nos está pasando. Entonces, por ejemplo, podríamos usar dos estrategias en este caso, dos cosas que se me vienen a la cabeza. Tenemos el mazo, yo lo voy a abrir, acá no se los puedo mostrar porque no puedo girar la cámara, pero, por ejemplo, yo podría pedir un arcano menor que me ilustre en qué área de mi vida este arcano mayor está afectándome, esta contradicción interna me está afectando. Entonces vamos a ver, y me parece el 2 de espadas, ¿ya? El 2 de espadas es una carta que en el tarot de 8 se llama la esquizofrenia y que me parece perfecta porque es esta fractura mental, estas voces que en simultáneo me llevan para acá, me llevan para allá, o sea, se refuerza la idea de contradicción. Y además aparece muy bonitamente ilustrado en el sentido de que hay un juego ahí, que esa tensión también se sostiene en el cuerpo, si bien es un 2 de espadas, un 2 de nubes, que es muy mental, pero también está en el cuerpo. Cuando yo me bloqueo, cuando yo bloqueo mi conciencia, hay algo que está ahí como apretado, que no me deja ver, que se silencia, que se encripta. Pero no nos apareció el 2 de espadas invertido, nos apareció el 2 de espadas al derecho, lo que nos da una cierta libertad respecto de qué es lo que necesito ver, qué es lo que no estoy viendo, o quizás estoy viendo algo y no me estoy haciendo cargo de eso que veo porque es nuevo. Y entonces tengo la costumbre de ver las cosas de una manera y ahora que se me muestran de otra, no sé bien cómo enfocarme. Eso es lo que se traduce finalmente en el nombre de la carta, la esquizofrenia, ¿cierto? Esta voz, que es la de nuestras creencias limitantes versus esta conciencia que está emergiendo y que quizás nos quiere mostrar las cosas de otra forma. ¿Qué otra cosa podemos analizar en torno al carro? Podríamos hablar, por ejemplo, de dónde está la contradicción. Una va para allá, otra va para acá. Podemos sacar una carta, ¿cierto? Por ambas direcciones. La primera va a ser 3 de bastos. Hay un impulso creativo a empezar algo nuevo, a atrevernos, a tener alegría, entusiasmo. Puede ser incluso algo sexual, ¿cierto? Porque a veces eso nos pasa con una persona. Nos gusta una persona, nos entusiasma. No tiene que ver con el amor romántico, tiene que ver más bien con la pasión, con el deseo. Pero, ¿por qué nos gusta una persona? ¿Por qué nos entusiasmamos con un nuevo proyecto? Porque en el fondo es la oportunidad de yo misma ser otra persona, como de reinventarme. La siguiente carta es un caballero de copas. Esta es una de mis cartas preferidas de este mazo. Me encanta la combinación de celeste y rosado. Me gusta que esté cayendo. Aquí no se nota en detalle, pero está como cayendo en una cama de pétalos. Entonces, esa confianza, y así se llama la carta, la confianza. La versión que yo tengo está en francés, pero vamos a encontrar en español, en inglés, distinto según donde tú lo compres y cómo tú accedas al mazo. Y hay dos combinaciones, ¿no? ¿Qué me mueve? ¿Me mueve el deseo, las ganas, lo creativo, o me mueve esta búsqueda emocional? ¿Por qué hay que elegir? ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? ¿Por qué no puedo juntar esos dos objetivos en una misma meta? Por ejemplo, mi trabajo podría hacerme crecer y vincularme de otra forma y explorar mi sensibilidad. Pero también, cuando yo exploro mi sensibilidad, me estoy abriendo a nuevos contactos, a nuevos vínculos, me estoy permitiendo ir más allá de las fronteras de lo conocido, si finalmente de eso se trata el carro. El carro hace mucha resonancia con los caballeros, que también salen de un lugar conocido, las otras están como en el hogar, en la nutrición materna, en la tierra, y los caballeros van a buscar. Entonces, el carro tiene mucha relación con un caballero de bastos, caballero de oros, caballero de espadas, ¿cierto? Y aquí nos aparece el caballero
de copas, acentuando la idea del movimiento, acentuando la idea de ir hacia adelante, en una búsqueda que es muy de corazón. Es como, ¿se han fijado la clásica imagen del caballero de copas que va como con la copa en la mano? Es muy así. Y aquí este gesto de que me tiro este piquero como al vacío, pero no es vacío, es una combinación, este celeste, este rosado de la carta, es una combinación de mente y emoción, que es precisamente lo que se junta en el caballero de copas, que es una carta de aire por ser caballero, pero tiene una copa, por ende tiene agua también. Esa combinación interna. Y por otro lado tenemos el 3 de bastos. ¿Por qué tengo que hacer una cosa u otra? ¿De dónde viene esa creencia? Quizás ahí es donde el 2 de espadas me viene a mostrar que esa contradicción es aparente, que quizás me enseñaron que si soy esto, no soy esto otro, que si me muevo así, no puedo integrar esto de acá, pero esa es una creencia que está en tu mente y que hay que empezar a observar. ¿Por qué mi mente no me deja reconciliar estas dos polaridades? ¿Por qué mi mente no me deja, como por un lado puedo ser creativo y por otro lado puedo estar en una búsqueda emocional, una búsqueda de un lenguaje, de una expresión personal? Ambas cosas pueden caminar de la misma forma. Busquemos una carta que nos ayude a armonizar estas dos cartas anteriores. Nos aparece la justicia. Y me encanta que nos aparezca la justicia por una razón muy simple, y es que la justicia es la carta que naturalmente viene después del carro. Ya el arcano 7, arcano 8. Si ustedes comulgan con la inversión de arcanos, como sucede en algunos mazos, tienen que conocer la historia del tarot para poder darse cuenta que eso es una decisión completamente arbitraria y que no tiene ningún arraigo en la historia del tarot, sino que simplemente se popularizó un mazo que no tuvo el respeto, que simplemente analogó el árbol de la vida de la cábala hebrea con los arcanos mayores, pero sin tener respeto por la orgánica interna del tarot. Ya hay que tener ojo con las cosas que sostenemos antes de defender a muerte, porque a mí de repente me ha tocado en grupos, en foros, que te tiran una cantidad de hate ahí por decir, oye, esto es una aberración histórica, y es como, ay no, pero es que este mazo es el mazo original. No, la verdad es que el tarot data de la Edad Media, entonces los mazos correspondientes al siglo XIX no son lo último, solo que el mazo del que estamos hablando en particular se popularizó porque tiene esta cualidad de ilustrar los arcanos menores, que eso le facilita el trabajo a muchas personas que no saben leer el tarot para poder hacer como que proyectan sus contenidos emocionales, y a mucha gente no le gustan los mazos más crípticos, más clásicos, como el tarot de Marsella, por ejemplo, porque no pueden hacer este juego de proyección, están obligados a aprender. Ya el tarot no se lee en base a los monitos, el tarot se lee en base a los números y a los símbolos y a la orgánica y la conexión entre un elemento y otro. Ojo con eso, ya, si tú te estás guiando solo porque el monito me parece bonito, la verdad es que ahí hay un error garrafal y hay que corregir un poco eso. Teníamos entonces la carta del carro. ¿Qué decíamos? Un arcano menor. Siempre que te salga un arcano mayor, tienes la libertad de buscar un arcano menor abiertamente que te abra y te diga, oye, no, este problema lo estás teniendo a nivel físico, no, este problema lo estás teniendo en tus reacciones, lo estás teniendo en la gestión de tus emociones, lo estás teniendo en cómo estás gastando tu dinero, por ejemplo, puede ser impulsivo, puede ser arrebatado, pero ¿qué apareció? El carro invertido, luego nos apareció el 2 de espadas, o sea, hay que hacer una pequeña pausa mental para respirar, para meditar, antes de seguir actuando a tontas y a locas, porque el problema del carro invertido es que es bien irreflexivo. No tiene mucha conciencia de a dónde va, tiene todas las ganas, tiene todo el ímpetu de decir, aquí voy y voy a comerme el mundo porque ya estoy en una edad donde quiero que la realidad sea como yo quiero transformar la realidad de acuerdo a mis deseos. Finalmente de eso se trata. Y decíamos, ¿dónde está la contradicción? ¿No? Entre lo que siento y lo que deseo. Son dos cosas distintas. Los deseos están siempre asociados a los bastos porque hay una energía muy transformadora que me mueve, que me activa. Yo quiero que las cosas cambien, yo quiero que todo sea distinto, yo quiero reinventarme. Y por otro lado estaba el caballero de copas, que es como, pucha, me estoy buscando a mí mismo, necesito encontrar mi expresión, quiero aprender a vincularme de otra forma. ¿Por qué no se pueden ambas cosas? No hay una razón, eso solo está en la mente, ¿ya? Si se puede encontrar un camino que estas dos cartas vayan como en la misma dirección. Sin embargo, hicimos una tercera pregunta que fue, ¿a través de qué carta yo puedo articular esto, ¿no? Mis búsquedas, mis deseos, mis necesidades emocionales con mis necesidades creativas, y nos apareció la carta de la justicia. En este mazo se llama el coraje o la valentía, y representa una flor que está creciendo como en el cemento, que es la explicación que esto nos da es muy preciosa, porque en el fondo dice, bueno, cuando algo es verdadero y cuando algo tiene que florecer y tiene la voluntad y la valentía para abrirse paso frente a todos los obstáculos,
entonces ese algo florece, ¿ya? Y acá pasa lo mismo, es como el carro quizás está tomando muy livianamente esto del crecimiento y de decir, bueno, aquí vengo yo, pero ¿dónde está el tope? Que en el fondo es muy curioso que no, y le pasa mucho a las lecturas que las cartas a veces aparecen muy ordenadas, precisamente para que nos muestren la secuencialidad de una carta con otra. ¿Qué dice la justicia respecto del carro? La justicia dice, ningún problema, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes ir a donde quieras, puedes desarrollarte, puedes crecer, puedes viajar, puedes avanzar, puedes luchar, pero tienes que hacerte responsable de consecuencias de tus actos, tienes que hacerte responsable de los compromisos que vas haciendo en el camino, porque no puedes pasar de largo y hacer daño o pasar a llevar a otro, y tienes que ser capaz de soltar el pasado. Y eso es muy importante. El carro generalmente lo veíamos ya en este otro mazo, que está siempre mirando hacia el frente. En la carta del tarot de 8 también vamos a ver lo mismo. El presente está aquí. El pasado lo podemos situar, no sé, como de la línea de tiempo, ¿no? Como que a la izquierda está el pasado, a la derecha está el futuro, pero cuando las cartas miran de frente, generalmente nos están dando un indicio de aquí y ahora, en mi propia presencia. Cuando yo les digo que las cartas dan estos códigos, estamos hablando de mazos clásicos, ¿ya? Porque hay muchos autores que estos códigos no los respetan, no tienen idea, los dibujan de cualquier forma y no se dan cuenta que el movimiento, la orientación de la carta sí es un elemento visual dentro del conjunto y que no es al azar, pero también entendemos que hay mucha gente que se pone a crear y a dibujar y que tiene mucho talento, pero no tiene quizás mucho conocimiento. Los mazos que yo más amo son los que tienen ambas cosas. Conocimiento, intuición del tarot y además talento para ilustrar o para dibujar, porque ahí tú te das cuenta que no es solo una expresión artística, sino que también tiene este contenido profundo. La justicia tiene esta condición de decir en el presente. No vengo con el enojo, con la rabia, con el reproche, con la expectativa de lo que va a pasar, sino que estoy aquí y ahora. Y en el aquí y ahora le pongo orden a mi vida, le pongo orden a, no sé, honro mi palabra, es muy importante honrar la palabra, hacer las cosas así, porque estamos en una realidad donde el tiempo existe. Yo sé que nos gusta mucho el concepto de lo cuántico, pero el carro se está desplazando a través del tiempo y el espacio, no está en el aire. Entonces, en el fondo, muchas veces quizás tenemos que ponernos metas, objetivos para poder avanzar y para poder ir viendo que esas metas se cumplan, ¿no? Tú dices, ya, de aquí a fin de mes voy a lograr tal cosa, voy a ahorrar tanto plata, voy a terminar de leer tal libro, voy a terminar de escribir tal proyecto. O sea, es importante que nos fijemos metas porque si no, el carro va avanzando, avanzando, avanzando y yo te pregunto, ¿ya llegamos? Y tú no sabes, porque en realidad no sé a dónde voy. Entonces puedo haber pasado hace rato, como 3 pueblos más allá, mi propósito, pero no me di cuenta porque no lo había pensado. Por eso el 2 de espadas también nos sitúa en esta, ponle un poquito de pausa, antes de seguir avanzando a ciegas, ponle pausa, silencio, deja de poner atención a lo que está afuera, al paisaje, al ruido, a la gente, y enfócate adentro. Enfócate adentro y observa qué se me hace visible a través del 2 de espadas. Eso es lo que vamos a preguntar aquí. ¿Qué es lo que se me está haciendo visible a través del 2 de espadas? Si yo hago silencio, escucho en mi mente y hago silencio interno para que me llegue esa claridad, aparece la importancia de la armonía. La integración, la templanza, así se llama en este mazo, precioso, ¿cierto? Decíamos, las imágenes son muy bonitas, acá conciliamos el cisne con el águila, es muy bonito, es muy como esto, ¿cierto? Como esta armonía entre los aparentes opuestos. Las cosas que yo hago en la vida tienen que ser íntegras, tienen que ir como, no es como que estoy solo siguiendo mi mente y mi creatividad quedó por allá y mis emociones quedaron reprimidas, no, es como, ojalá podamos llevar todo lo nuestro hacia adelante. Esa mente, espíritu, corazón, o sea, decir, ¿qué es lo que mi ser anhela? Es importante quizás cambiar el enfoque, ¿no? Ya no que sea el ego y la herida y la autoimportancia la que mueva esto y direccione nuestros pasos, sino que sea el ser. Ese ser que es superior, que es sabio, que ha vivido, que ha integrado. Entonces la templanza dice, este es un camino de sanación, es un camino de reintegración, es un camino de búsqueda que tiene que ver no solo con algo externo, tiene que ver con algo interno también, con partes de mí que estaban en duda, en el miedo, en la parálisis, en la contradicción, me permito reintegrarlas. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos varias claves sobre esta importancia de conciliar el 3 de bastos con el caballero de copas, por ejemplo, que fueron las cartas que nos salieron para entender el movimiento de, porque cuando el carro va así como en la contradicción, siempre hay dos opciones, ¿no?
o hay como los dos caballos que uno tira para un lado y otro tira para otro. Quizás, ¿cuál es el problema que nos plantea el 3 de bastos? ¿O cuál es el problema que a mí, por ejemplo, me plantea el 3 de bastos? Yo me hago cargo, ahí puede haber una proyección personal, pero el 3 de bastos tiene esta cosa de que uno se entusiasma mucho con algo, pero quizás después lo deja botado. A mí me pasa un poco eso, que es como, ¡oh, qué entretenido! Y un mes, 2 meses, 3 meses, y después como, me desinflé porque mi compromiso era eso, ¿no? Era como que entretenido esto, y me puede pasar con una persona, con un proyecto, con un viaje, con lo que sea, que me entusiasma, y después ese fuego se apaga. ¿Por qué? Porque para llegar del 3 al 4 tenemos que ser capaces de darle una forma más definida, para que eso se sostenga como una actividad, como un trabajo, como un oficio, como una relación, ¿cierto? Entonces ahí quizás en esa profundidad emocional del caballero de copas podemos ahondar un poco más y decir, no solo quiero hacer las cosas porque me muevan y me entusiasmen, que no es malo hacer las cosas por entusiasmo y alegría, y reinventarme, sino que también quiero asumir un compromiso de que los caminos que se abren de aquí para adelante, yo voy a ir también mirándome, voy a ir revisándome, qué me pasa, qué siento, qué necesito integrar. Esa es la siguiente pregunta. Ya, vamos a seguir abriendo esta lectura que partió con una carta, ¿cierto? Vamos a decir, ¿qué es lo que necesito integrar o qué es lo que hasta ahora no he estado mirando e integrando? Y aparece 10 de copas, que son los compromisos con el otro. Esto no es solo un camino individual. En algún momento, ahora es individual porque soy yo, estoy en una búsqueda, pero en algún momento voy a querer unir mi vida quizás a un otro, a una pareja, o si quiero tener hijos, o si quiero formar una escuela, una empresa, si quiero formar una organización, o quiero trabajar con otras personas en red. ¿Cuál es mi compromiso del alma? ¿Qué me mueve? Ay, no, es que yo estoy muy enojada con la vida. Ya, la rabia puede ser un motor, pero es un motor que nos ayuda a salir de donde no queremos estar. Ya dijimos, todo lo que está antes del carro tiene que ver con la educación, con el papá, con la mamá, con la familia, con la infancia. O sea, es válido que tú estés enojado, pero eso no te da una pauta clara hacia dónde avanzar. Solo te saca de donde estabas. Si tú quieres que la rabia siga siendo tu motor, no va a funcionar porque eso tiene que ver mucho con el ego y con la autoimportancia. Entonces estás como todo el rato en guerra contra el mundo en lugar de encontrar tu lugar en el mundo. Se parece mucho al 7 de bastos invertido también. El carro invertido tiene como esa vehemencia que a veces nos puede destruir y puede pasar a llevar a otros. Pero aquí dicen, y me hace sentido también con el caballero de copas, que no estoy viendo al otro, no estoy viendo mi compromiso con el otro, que puede ser un otro, por ejemplo, romántico, una pareja, puede ser una familia, puede ser un compromiso a nivel de alma. Yo estoy comprometida con los animales, con una causa, con la justicia, con el veganismo, con lo que hago. Ese compromiso que es como, me caso con esto, no es una aventura, no es una aventura pasajera, ¿cierto? Sino que me caso, me comprometo en el tiempo. Entonces ya como que toma otra cosa, porque tú, si lo pongo en el ejemplo de la pareja, tú no siempre te casarías con quien tuviste una aventura, con quien te prendió en un momento, pero que quizás no te proyectas a lo largo. Entonces, acá la idea ojalá fuera, prendámonos con aquellas cosas que puedan durar en el tiempo, con las que nos podamos comprometer a un nivel más profundo, que no sea solo una ilusión o solo un gasto de energía, de tiempo, sino que haya algo más profundo. ¿Con qué me puedo comprometer? ¿Con quién o con qué me quiero comprometer? Conmigo misma, con mi sanación, con la búsqueda de conciencia. Esas cosas son como inherentes a todo proceso, ¿no? El compromiso conmigo misma me va a ayudar a poner límites, a no desviarme de mi camino, a buscar mi propia coherencia y la coherencia en las elecciones que hago, es a ser responsable, porque si yo no me siento comprometido, puedo seguir de largo. Es como cuando tienes un hijo y no te comprometes y después dejas a los hijos botados, una cosa así, ¿no? Además que el carro invertido, que es la carta que nos salió al principio, es una carta muy joven, entonces de repente no le toma el peso, está muy centrada en sí misma y no está viendo cómo sus acciones impactan en el mundo. Quizás tiene que ver con eso, ¿no? Quizás tú vienes con todo esto y quieres aportar, pero también ten en cuenta a qué o a quiénes le quieres aportar, porque no todo se trata de ti y no es que tú vas a llegar y te van a aplaudir y te van a tirar flores y guirnaldas, ¿no? Porque el ego tiene esa fantasía. Y el carro, la verdad es que es joven y es un poco inmaduro y es un poco vehemente y se puede creer el cuento de la autoimportancia y de que aquí vengo yo y de que me tienen que bancar porque soy yo. Y resulta que en la vida, todos, cada individuo viene con esa misma actitud. Entonces, a veces se generan ahí unos roces, unos choques. ¿Por qué? Porque todos queremos ser el primero, porque todos queremos brillar, porque todos queremos destacar. Y resulta que tu búsqueda no tiene por qué ser incompatible con la mía, solo que tenemos que respetarnos. Ahí viene la justicia, ¿no? A poner equilibrio, ahí viene la templanza a poner equilibrio. ¿Con qué me quiero comprometer?
Ya, siguiente pregunta, ¿o con qué me puedo comprometer? Porque tal vez a veces uno no está listo tanto, uno quiere pero no puede, ¿cierto? Vamos a ver, ¿qué nos dice el tarot? 2 de oros, invertido, una carta hueviada, porque estamos hablando de avanzar, y el 2 de oros dice, espera un poquito antes de dar el primer paso, el siguiente paso. Ya el 2 de espadas nos ponía pausa, ¿no? Siempre el 2 nos... Los números pares en general nos frenan un poco, pero el 2 en particular es esta autoobservación, autoescucha, de la mente y del camino, ¿ya? Porque el 2 de oros es como una carta que me gusta mucho porque dice, ya, hay un terreno, el as de oros que está justo antes, hay un terreno que está abierto ahí como para sembrar, para construir, para lo que tú quieras. Tu intención es importante, porque no es lo mismo explotar una tierra que construir o que hacer un santuario, ¿no? La intención que le ponemos a cada territorio, a cada terreno es importante. Pero ese siguiente paso tiene que ver con un objetivo, que aquí no está claro. ¿Qué quiero sembrar? ¿Qué quiero materializar en mi vida? ¿Quiero dinero? ¿Quiero contactos? ¿Quiero amor? ¿Quiero una pareja? ¿Quiero una familia feliz? ¿Quiero quizás sanar si estoy en un proceso de enfermedad o de búsqueda? Entonces, según cuál sea la respuesta, pues tú me puedes decir, quiero todo, ya, pero ¿qué quieres primero? Porque tiene que ser un paso a la vez. Por ejemplo, ya, la salud es primordial. Me parece que recuperar la salud para cualquier proceso de las otras cosas que mencioné, la salud es primordial. Si no tienes salud, ¿cómo vas a, no sé, vivir tu relación amorosa? El amor es importante, pero quizás primero tendría que estar el desarrollo personal para que te puedas sentir grande, autónomo y no caigas en relaciones de dependencia. Quizás es importante, ya dijimos, el carro está en una búsqueda de su propia identidad. Entonces, es fácil caer en relaciones de codependencia cuando yo no sé quién soy y a veces en esta búsqueda me saboteo, me engancho con algo y me quedo ahí, con un trabajo que no me gusta tanto, con una pareja que me llena un vacío, pero dejo de buscarme a mí misma. Y eso no nos puede pasar. La búsqueda tiene que seguir y seguir y seguir. Entonces, antes de definir con qué me quiero casar, ¿cierto? Que no sea solo el impulso, con qué me quiero comprometer, con qué me puedo comprometer, ahí viene el 2 de oros a decirnos, de vuelta, ¿no? ¿Con qué te puedes comprometer? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuántas ganas tienes? ¿Cuántos recursos tienes? ¿Cuánta claridad tienes? ¿Cuánto estás dispuesto a cambiar, a transformarte, a aprender? Ah, no, es que yo quiero sanar, pero no quiero cambiar mi alimentación. Ah, no, es que yo quiero mejorar mis relaciones, pero no quiero ir a terapia. Ah, no, es que yo quiero bajar de peso, pero no quiero hacer ejercicio. Es como que de repente tenemos esta creencia, ¿no? De que esto va a pasar así como por la omnipotencia del deseo. Y ahí nos había salido antes la carta de la fuerza, que es, no, pues, o sea, para que tú logres una resultado, tiene que haber una causa y una consecuencia, una causa y un efecto. Hay que realizar ciertas acciones que nos permitan avanzar en función de un objetivo. Entonces, ese objetivo, vamos a definirlo acá, nos aparece el rey de espadas. Es una carta potente. Tal vez tú no te ves a ti misma como un rey de espadas, quizás te molesta el rey de espadas, quizás sí te sientes un súper rey de espadas. Yo creo que no, porque estamos hablando del carro, ¿no? El carro todavía no es un rey, es un buscador, es más bien un caballero que un rey. Pero, ¿qué pasa si yo quiero llegar a ser un experto en tal tema? Si yo quiero terminar de estudiar una carrera y graduarme, ¿qué pasa si yo quiero ser el jefe o quiero ser mi propio jefe? ¿Qué pasa si yo quiero sostener mi forma de ver la vida, mis conocimientos y que se difundan? ¿Por qué no? ¿Por qué no sería una buena opción eso? Porque es mucho trabajo, es mucha responsabilidad, porque me voy a aburrir a mitad de camino, voy a cambiar de vocación. Ahí es donde uno tiene que decir, yo me preguntaría con la carta del Rey de Espadas, que nos acaba de salir, ¿cuál es el ámbito del saber con el que yo resueno? Me gusta quizá eh, el tema de medicina, me gusta tal vez temas de sanación, me gustan tal vez temas de, qué sé yo, de ingeniería, de plantas, de hongos, de animales, o sea, ¿con qué resueno? ¿En qué área de la vida yo digo, este paradigma hoy, no sé mañana, este paradigma científico, este paradigma psicológico, este paradigma económico, hoy día me hace sentido? Porque muchas de las cosas que creíamos antes ya no nos van a hacer sentido. Decíamos, nos aparecía ahí el 2 de espadas, hay que sacar esas voces que ya no nos hacen sentido. ¿Qué me hace sentido? ¿Y en qué área de mi vida yo me puedo empoderar de mis conocimientos? Si tal vez tú me dices, no, es que yo no sé mucho de nada, o yo solo sé de esto.
Ahora, tal vez eso te puede abrir caminos, tal vez esta búsqueda tiene que ver con adquirir nuevas herramientas que te permitan llegar a ese nivel de dominio, de presencia, de voz, ¿cierto? Que te permita también acompañar y guiar a otros eventualmente, pero tiene que haber un compromiso de alma. Esto no es un proceso para dejar botado a mitad de camino. Este impulso tiene que ser consciente, con una meta, con un objetivo, con un aunque sea de aquí a fin de mes, de aquí al fin de semana, de aquí a mañana. Bueno, mi meta es, no sé, lavarme los dientes y sonreír. Ese es un tema muy personal porque puede ser que tú estés deprimido, puede ser que estés cursando un proceso de enfermedad, puede ser que estés en un proceso de duelo, de reparación. Entonces, esas metas quizás muy descabelladas, muy ilusorias, no nos van a servir. Quizás necesitamos metas concretas como comer más sano, cómo tomar más agua, cómo incorporar otros alimentos. O sea, puede parecer un poco humilde, ¿no? Esas metas son muy del caballero de oro, que me encanta decir un día a la vez, un paso a la vez. Hoy día necesito tener claridad, ¿ya? No control, porque un poco Ocho nos advierte a través del Rey de Espadas, porque Ocho ilustra el lado B del Rey de Espadas, que es esta personalidad que se vuelven más neuróticas y creen tener la verdad y quieren saberlo todo. La verdad es que no. Con que tengamos ciertos saberes, ciertas verdades que nos ayuden a entender mejor la realidad y a entender mejor a nosotros mismos, vamos a poder avanzar. ¿Ya? Ahora, si a ti te hace ruido el Rey de Espadas, porque tú dices, no, a mí no me gusta la gente que tiene ese discurso, es porque todavía estamos en una parada infantil. Todavía estamos como yo contra el sistema, yo contra el mundo, y ese Rey de Espadas puede ser la proyección de tu papá, de tus ancestros, de personas que quizás se te impusieron, te cuestionaron, te invalidaron. ¿Por qué? Entonces se nos espejea eso, se nos espejea a través de mi jefe que no me deja ser libre, de mi pareja que no me deja ser libre, de esta autoridad moral que a veces no es una persona afuera, es como una voz interna, que es como que le damos poder. ¿Cómo recuperamos ese poder? Convirtiéndome yo en un rey de espadas. Yo siendo dueño de mis propios pensamientos, de mis propias opiniones, de mis propios saberes, de mi estudio, teniendo una formación que no tiene por qué ser académica, pero sí puede ser académica, genial también, ¿no? A mí me encanta la autodidacta, pero también soy una persona muy de la academia y no voy a nunca desmerecer los estudios formales ni los informales, pero se requiere rigor y se requiere disciplina en ambos, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegar a ser un rey de espadas? Porque tengo que recuperar ese terreno. Quizás vengo de una familia, yo puedo hablar por mí, donde las mujeres no hemos tenido espacios de representación pública, donde quizás las mujeres han quedado relegadas al hogar, a la familia, a ciertos trabajos domésticos, y ahora que yo vengo con todo ese power y ese impulso, ¿no? De lo ancestral también, de sanar y reparar a través de mí algunas cosas de mi herencia, me doy cuenta que quizás las mujeres nunca ocupamos este lugar. Vas a saber tú si tu papá, tu abuelo, tus tíos, puede ser que en tu familia sí, que hubo diputados, que hubo médicos, que hubo, pero en mi familia no. En muchas generaciones no hubo nadie que tuviera esa presencia en el mundo, esa voz, esa autoridad a través del pensamiento, y quizás mi trabajo sea, ¿cómo me quiero parar en el mundo? ¿Desde dónde me quiero parar en el mundo? Porque sí, yo quiero ir al mundo y aquí vengo yo y la justicia nos dice, oye, pero reflexiona, y el 2 de espadas nos dice, obsérvate, y el 2 de oros me dice, oye, para un poquito antes de dar el siguiente paso porque te puedes caer, y el 10 de copas nos dice, comprométete y logra armonizar tus opuestos, decía la templanza. Nos van apareciendo muchas cartas, ¿cierto? Como diciendo, y uno dice, ok, ¿desde dónde me quiero parar en el mundo? ¿Hacia dónde va este carro? ¿Hacia dónde me sirve dirigir este carro? Veamos. Porque va al mundo. ¿Y quién quiero ser yo en el mundo? Tal vez no me lo he pensado y empecé este viaje. Mira, no está claro. No está claro. Seis de espadas. Este seis de espadas me gusta mucho porque es como el personaje que va cargando con un peso que ya se podría haber sacado de encima hace rato, pero no se lo saca porque está tan identificado con esas creencias que no se permite ver desde otro lugar y va ahí como con todo el peso. Es parecido a lo que salían en los espadas antes. Para poder avanzar tengo que tomar ciertas decisiones, tengo que sacarme de encima ciertos lastres, ciertas identificaciones, ciertos enfoques que ya no me van, que todavía tengo en la voz, mi mamá, mi papá, mi abuelita, es que a mí me educaron así, que cuando yo era chica me pasó tal cosa. Todas esas cosas son parte de un proceso que te abrieron los ojos, que te mostraron, que te dieron una versión de ti mismo distinta, pero el 6 de espadas dice, llegó el momento en que decidas, vas a empezar este viaje.
como el típico, voy a buscar acá la imagen, la típica imagen del 6 de espadas, que es como el barquito, ¿no? Que la persona deja todo lo conocido y va como con lo justo a empezar una nueva vida, a empezar un nuevo camino, a empezar una búsqueda que en el fondo todo lo que necesito está en mí, porque ya lo integré a nivel de conciencia. Todo lo que necesito está en mi integridad, en mi yo. No es algo que me vayan a quitar o en lo que vaya a retroceder. Muchas veces no queremos avanzar porque también, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, a mí me ha pasado, de decir, hay una persona que me enseñó mucho, o un lugar, o una relación, y tú dices, ya, es tiempo de seguir. Sí, pero es que yo quiero que esta persona también entienda, también aprenda, pero es que tú no eres dueño de la toma de conciencia del otro, tú solo puedes ver por ti, y si esta situación o este lugar ya te enseñó algo, es tiempo de seguir, porque si no ese aprendizaje se termina frustrando, se termina volviendo así como un poco todo lo que viviste para seguir parado en el mismo lugar porque te cuesta soltar. Es mucho trabajar el desapego. No la encuentro, espero que no se haya perdido, que a veces tengo todo revuelto acá, pero veamos si en este segundo intento aparece la carta. No la encuentro para nada, pero ya sé dónde está. Estaba acá, mira. Está aquí. 6 de espadas, barquito que parte sin mirar atrás, ¿cierto? Eso es lo que nos pide como condición el carro. Déjate de cargar cosas que no son tuyas. Y ábrete a lo nuevo, ábrete a tu esencia, a tu ser, a tu propósito. Es mucho lo que podemos trabajar, por ejemplo, cuando hablamos del proyecto de sentido, que toda esta carga de papá, de mamá, de la familia, del nombre, de la gestación, del nacimiento, versus el propósito de mi alma, que no tiene, como, yo vine y venía a otra cosa, pero me enredé con esto, con el ego, con el drama, con la familia, con la repetición, con las lealtades, y ahora es tiempo de empieza a seguir tu propio camino. Pero es que no quiero dejar a mi ex, es que no quiero dejar a mis hijos, es que no quiero cambiar mi... Entonces no avanzas. ¿Ya? Este es el momento para rectificar, porque si sigues avanzando con todo eso a cuestas, vas a repetir los mismos patrones. Si quieres realmente hacer un paso al frente y avanzar con una conciencia libre y autónoma, siempre honrando a los que vinieron antes. Ojo, yo no voy a decir así como, ay, olvídate de dónde vienes. No, siempre hay que tener conciencia de tu origen y honrar a los que vinieron antes. Pero no puedes seguir cargando con esto, porque el carro ahí como que se desbalanza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar atrás? 6 de espadas. ¿Qué dejo atrás? ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que tengo que dejar atrás. 4 de oros. Uf, la sobrevivencia, el miedo, la rigidez, el control, muchas cosas contenidas en el 4 de oros, ¿cachai? ¿Por qué? Porque el 4 de oros es la conciencia más animal, es la conciencia más básica ligada al cuerpo, a la sobrevivencia, que es súper importante, es como hablar del primer chakra, es como hablar de las glándulas suprarrenales, es como hablar del cerebro reptil. Sí es importante en nuestro desarrollo porque hay que sobrevivir. Es el primer piso sobre el cual se construyen los vínculos, la identidad, la vocación, el servicio, lo espiritual. Sin ese primer peldaño, yo no puedo ir a conquistar otros territorios de conciencia. Eso a nivel de anatomía sutil es muy gráfico, ¿cierto? Primer chakra, tierra, después agua, fuego, aire, éter, bla, bla, bla. Todo lo que viene hacia adelante. Entonces, tenemos 4 de oros. Ya no podemos vivir desde la conciencia de sobrevivencia y de aferrarnos a lo conocido, a la tradición, por miedo a perder ese sentido de pertenencia, de seguridad, que es súper precario. Finalmente, el 4 de oro, me encanta la ilustración de esto porque muestra una señora que tiene muchas joyas, pero se ha vuelto tan rígida y tan avara, ¿cierto? Así se llama la carta, la avaricia, que empieza como a volverse rígida. Y esa coraza se vuelve física, esas creencias limitantes se vuelven físicas y empieza a dañar nuestra relación con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad. Nuestro cuerpo ya no se abre, no fluye, no hay conexión, no hay lubricación, porque ahí las articulaciones y los huesos se empiezan a volver tieso, rígido, hay dolor, hay malestar. ¿Por qué? Porque estamos desde la sobrevivencia. ¿Cómo podemos salir de ahí? ¿Ya? Porque el 4 de oros tiene mucho que ver con lo ancestral. Dijimos primer chakra, suprarrenales. Hay mucha memoria ancestral ahí, hasta de la pelvis para abajo, ¿cierto? Toda nuestra toma de tierra. Tenemos que trabajar bien esta sensación. Si tú no lo sientes, trabájalo, ¿no? Esta sensación de yo soy parte de un linaje. Yo nací en este linaje. Yo soy hija de tal y tal, soy hermana, soy nieta, soy madre, soy abuela, quizás.
y ya soy parte de esto. Nadie me va a excluir. No, no es que si cambio de género, que si elijo otro camino político, nadie me va a excluir. Esa miedo a la exclusión, miedo a que me saquen, miedo a que me despojen. Eso está en la creencia de que en otro momento a otras personas de otras generaciones les pasó que por seguir sus sueños la familia les dio la espalda, que por buscar su camino les voltearon a mirar a otro lado, ¿cierto? Pero ahora tú eres dueño de tu vida. Si no eres dueño de tu vida, entonces lo primero que hay que construir es esto, una seguridad material que te permita ser una persona autónoma y tomar tus propios caminos y tus propias decisiones. Si tú estás en una situación de apego y dependencia, es difícil que el carro te ayude a salir de ahí. Ya, porque dijimos, o sea, tiene que haber una voluntad, tiene que haber un propósito, tiene que haber un deseo de ser autónomo. Es como, voy a ir a recorrer el mundo con la plata de mis papás. Ya, yo siempre tengo esta conciencia en mí que dice, yo no admito consejos de personas que no pagan arriendo, porque a mí me ha tocado mucho en la vida amigas que me dicen, ay, pero si es súper fácil, cariño, tú vives en el departamento que tu mamá te heredó, tú vives en una casa que tu papá te arrienda. Mientras tú no seas autónomo, mientras dependas de tu pareja, mientras dependas de tus padres, todos estos temas de los que estamos hablando, no estamos al mismo nivel. Yo estoy acá y tú estás acá en un desarrollo distinto, no menor, no peor, pero distinto. Cuando tú eres dueña de tu vida, tienes tus necesidades básicas cubiertas, ¿ya? Cubiertas. Tú dices, puedo pagar mi hogar, si tienes una casa tuya, estás pagando, estás comprando, ¿cierto? Si tienes un lugar que tú rentas, porque eso también es válido, también es tu hogar mientras tú vivas ahí. Si tú tienes tus cuentas, tu alimento, eso a ti te da presencia en la tierra, en el mundo, ¿no? Tengo este lugar a donde volver, el hogar, pero no me puedo quedar prisionera de mi hogar ni de las labores domésticas porque también yo quiero ir a conquistar el mundo, de eso se trata el carro, ¿no? De ir a encontrar mi lugar en el mundo. Pero yo no voy a buscar mi lugar en el mundo, yo tengo que partir de un punto, es como, tengo que partir de un, si yo quiero cruzar el océano, igual tengo que partir de un puerto, ¿ya? Mi puerto es este. Eso es lo que hay que atreverse a dejar atrás, decíamos el 6 de espada, ¿cierto? Que se los había mostrado hace un ratito, el clásico imagen, ¿no? Vamos dejando atrás todo eso que, el miedo. ¿Cuál es el peor miedo aquí? No tener, no poder, no merecer, que me expulsen, no tener cómo para vivir, no tener cómo pagar, no tener cómo habitar. El peor miedo, cuando tú dices no tener, no poder, es la muerte finalmente. Porque fuera del clan, fuera de la comunidad, finalmente uno muere porque no hay salud, no hay pertenencia, no hay protección. Pero ya no estamos para vivir con miedo. Antiguamente era así, pero ya no estamos para vivir con miedo. Tú estás en un camino de independencia, de autonomía, de buscar tu propio camino. Entonces, ¿qué es lo que hay que dejar atrás? El 4 de oros, el lugar de origen, la precariedad, la mente pequeña, la mentalidad de escasez, que tiene mucho que ver con la madre. Entonces, si te cuestan estos temas, empieza a trabajar, empieza, ya, ¿de dónde viene la madre? ¿De dónde viene esto? De la repetición de ciertos patrones, de ciertas creencias limitantes. Anda despejando esos puntos antes de darte el salto e ir a conocer tu propósito. Ahora, eso es lo que tengo que dejar atrás. ¿Y dónde me enfoco? Ya, porque el 6 de espadas implica que yo, a nivel de conciencia, tomé una decisión y para allá voy. ¿Dónde me enfoco? Y me sale la conciencia nuevamente, el juicio final, acá se llama más allá de la ilusión, ¿no? Como si todo este ruido, toda esta parafernalia, todo este drama interno que vivimos en el dinero, la relación, en la sal, es algo que es como solo un entrenamiento. Ahora viene lo entretenido, la toma de conciencia. ¿Por qué? Porque primero este es el arcano 20, está justo antes del mundo, y ya dijimos, el carro va a buscar su lugar en el mundo. Entonces, tenemos ¿dónde me enfoco? Me encanta esta carta, la encuentro hermosa porque es como ese silencio, esa conexión aquí, el sexto chakra. Yo le dije, este es un mazo muy bien ilustrado y muy alineado con lo que la carta representa. Quizás no tiene la clásica iconografía judío-cristiana de los mazos más medievales que tienen el juicio final literal como en la Biblia, pero es muy gráfico y es muy equivalente, ¿cierto? Entonces tenemos, el juicio final implica, uy, muchas cosas. Primero, la integración de masculino y femenino, ¿cierto? La luna y el sol. Entonces, el carro repite esa idea, ¿no? Masculino y femenino. Lamento, siento en el alma, honro profundamente a las ancestras que no pudieron estudiar, viajar, conocer, independizarse, separarse, ir a buscar su camino. Y tomo todos los sacrificios que ellas hicieron como
un regalo que me abre puertas, ¿ya? Ese nuestro deber, es honrar a quienes vinieron antes, no repetir sus patrones, sino decir, gracias mamá, porque gracias a tu sacrificio yo pude ir a la universidad, gracias abuela, porque gracias a tu sacrificio yo soy una mujer libre y tuve que casarme a los 12 años, gracias bisabuela, porque gracias a tus sacrificios y a tus decisiones, tal como fueron, yo puedo vivir en libertad. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi libertad? Esa es una decisión. Lo mismo hacia tus ancestros del lado masculino, ¿cierto? Hay ancestros que a veces uno es muy dura con el masculino y uno dice, no, es que el masculino es tan duro, ha sido abusivo, hay violencia, hay control. Sí, pero son niños que no tuvieron infancia, hombres que no tuvieron infancia, que no tuvieron madres, que empezaron a trabajar, que se embrutecieron, que no tuvieron tiempo para el placer, para el disfrute, para el gozo, para el autoconocimiento. Y una está aquí, también con un masculino que sí está teniendo tiempo para todo eso, que ya no quiere vivir anclada a la conciencia del miedo y la sobrevivencia como lo hicieron ellos, no porque yo sea mejor que ellos, sino porque nosotros somos el sueño de nuestros ancestros, o sea, todo lo que ellos quisieron para ellos y que en ese momento era imposible, era remoto, era una ilusión, tú lo estás viviendo. Entonces, es un regalo y es como ser realmente el elegido, no el elegido de los dioses, sino que es ser elegido por uno mismo. Estoy aquí en el presente, me estoy haciendo consciente de todo esto, ¿cierto? Decíamos acá, perdón, la fortuna, el juicio final, y ahora me toca a mí trazar estas metas porque yo voy al mundo a realizar mis potenciales y ya nada de esto importa. Importa en la memoria, importa en la toma de conciencia, importa en el aprendizaje, importa en la reflexión, pero ya no me ato a la repetición inconsciente. Entonces estamos preciosos, no sé si es necesario enfocar algo más, yo creo que con esto estamos claros de cómo una lectura nos va moviendo de un punto a otro, nos va revelando distintos factores, distintos enfoques, más o menos cuáles son las estrategias que podemos usar al trabajar con una carta y la lectura se va abriendo solita y nos va mostrando cuáles son en el fondo los pasos a seguir, dependiendo de la carta inicial, ¿cierto? Si tienes alguna duda respecto del relato que les he hecho hoy, porque esto fue saliendo en el momento, me puedes dejar tu comentario. Si tienes duda sobre la interpretación de alguna carta, quizás tus conocimientos apuntan en otra dirección, o tú dices, no, a mí me enseñaron tal cosa, es una súper ocasión para que aclaremos esas dudas y malos entendidos y espero que este análisis te haya gustado.